Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para atender sus preguntas, ya sea sobre esto o cualquier otro punto que usted desee. Con mucho gusto intentaremos responder. La primera pregunta corresponde a Verónica Martínez, La Prensa Gráfica. Me gustaría saber cuál es la postura de la Iglesia Católica respecto al espionaje a periodistas por parte del gobierno y la limitación en el acceso a la información pública. Dígame más despacio, por favor, que no escuché bien. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica respecto al espionaje a periodistas por parte del gobierno y la limitación en el acceso a la información pública? Ya. Vean, nosotros, como lo hemos dicho siempre, estamos a favor de, no faltaba más, de la libertad de prensa y que no haya ningún obstáculo para el ejercicio del periodismo, puesto que es un derecho de la nación el ser informados, y ustedes cumplen esa función y les agradecemos. Ahora bien, no sé si usted se refiere a la modificación de la ley que se hizo, a la reforma. Sí, yo tengo entendido que la reforma de la ley que introduce la figura de un agente encubierto ya se tenía o ya se tiene en el Código Penal, que ahora pasa la figura al Código Procesal Penal. Y además que para que tenga fuerza probatoria, esas investigaciones deben ser autorizadas por un juez de instrucción. Se tenía antes y ahora se estableció que fuera ya el juez de paz desde las diligencias iniciales. Entonces, siempre está sujeto a la voluntad del juez y al criterio del juez. No es que se pueda hacer un espionaje con libertad, como decir, antojadizamente, sino que debe autorizarlo el juez, solo que desde el inicio del proceso y antes, ya en la fase de instrucción. Me parece que estas figuras existen en las legislaciones, Estados Unidos, Europa, etc. Y que eso no significa una persecución a los periodistas en cuanto a ley. Eso es lo que yo tengo entendido. Ahora, si usted me dice que de todos modos están sufriendo persecución, entonces tendrían que denunciarlo a las instituciones pertinentes y sería muy grave. Deberán presentar las pruebas, naturalmente. Ojalá que eso no se dé, Es Vox Populi que siempre se ha dado y que siempre ha habido cierto control, máximo en tiempos pasados, en tiempos del conflicto, etc. Sí, pero es importante que ahora, ya en este tiempo de democracia que vivimos, no tengamos esa situación. Yo no tengo conocimiento más que las notas que ustedes nos presentan, pero pensaría que si esto se da, que de inmediato se sigan las diligencias pertinentes para que las instituciones investiguen y que esto no continúe. Ahora, en cuanto al proceso legal, que el Estado pueda llevar adelante ese tipo de investigaciones contra los enemigos del Estado, me parece que eso es normal, que eso es
es lo que se establece normalmente en las leyes en ese aspecto. Eso es lo que yo puedo decir. Gracias. La siguiente pregunta corresponde a Yesenia Aguilar, El Noticiero. Buenos días, arzobispo. Mi consulta va relacionada un poco a la pregunta anterior, y es que dentro de la Asamblea Legislativa ha habido un dictamen a favor de que se reforme la Ley de Acceso a la Información Pública, en la que incluye unas disposiciones para que la información oficiosa pueda ser reservada, cuando ya sabemos que la información oficiosa es toda aquella que tiene conocimiento de la población sin necesidad de que ésta la solicite, como por ejemplo los viajes y otro tipo de información que es oficiosa. Sin embargo, esta fue retirada también durante una plenaria y fue retirada del Pleno Legislativo antes de ser aprobada. ¿Cuál es la recomendación que usted le daría dentro de la Asamblea Legislativa para que se puedan aprobar reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, pero en el sentido a que se mejore y tal vez no generar otro tipo de modificaciones? Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, ha sido un paso muy positivo el tener una ley de información pública y un instituto de información pública, etcétera. Es importante, con todo respeto, yo sí sugeriría a los señores legisladores que si se hacen reformas a esta ley sea para ofrecer una mayor información, porque en la medida que se transparenta todo, se informa todo, la convivencia ciudadana avanza, en definitiva. Y eso favorece mucho a la democracia y al desarrollo de los pueblos. Ojalá que se trabaje en esta dirección. Sería de desear que cada vez vayamos ampliando aún más la función del Instituto de Información Pública. Ojalá. Siempre es un esfuerzo, porque siempre habrá el deseo de no dar a conocer las cosas, qué sé yo, ¿verdad? De reservarse esto, de reservar lo otro. Pero en cuanto que podamos ir avanzando en que la comunidad observe todo, será mejor. Y mejor para todos, en definitiva. Es una cultura que no hemos tenido, por cierto, y que estamos comenzando. Ojalá que se fortalezca en esa dirección. Muchas gracias. La siguiente pregunta corresponde a Alexis Juárez, Megavisión. Buenos días a todos. Arzobispo, conocer su postura sobre dos temas. Uno de ellos es que el próximo 15 de febrero se cumplen 5 meses desde el anuncio que había hecho el presidente de la República, Nayib Bukele, que el 15 de octubre se iba a presentar la propuesta para reformar el sistema de pensiones en el país. Han pasado 5 meses de eso y se ha tenido un silencio, no se habla del tema. Y hay propuestas incluso que han hecho en la misma Asamblea Legislativa que a algunos diputados se les ha dicho que se quedan a la espera o en el congelador hasta que el gobierno presente la propuesta. ¿Cómo ve usted la situación del sistema de pensiones y que se esté dilatando la presentación de esta propuesta? Y la otra pregunta está relacionada al tema de los combustibles. ¿Cómo va a seguir afectando esta situación de los aumentos en el precio de los combustibles a la población? Porque esto se traslada, ¿verdad?, a productos de la canasta básica y otros insumos, y que ya se habla también de que si el gobierno quisiera o pudiera eliminar alguno de los impuestos, porque se pagan alrededor de entre 86 a 88 centavos en impuesto por galón de combustible. Gracias. Sí, muchas gracias a usted por sus preguntas. Vea, en cuanto al sistema previsional, sistema de pensiones, nosotros hemos hablado bastante y sostenemos lo que hemos dicho, que el sistema
tiene que ser en beneficio de los trabajadores, absolutamente. Por tanto, no sería lo pertinente, a juicio nuestro, una reforma de la ley previsional del sistema de pensiones, sino un nuevo sistema. No reformarlo, sino renovarlo totalmente. Y que de verdad los fondos beneficien a los trabajadores, solamente a los trabajadores. Porque hasta hoy lo que hemos visto es que salen beneficiados terceros, que los beneficiados son en gran medida las empresas administradoras, las AFP, y también en gran medida los gobiernos en turno, que han hecho uso de esos fondos para prestarlos y ganar intereses, y luego lo que se les da a los trabajadores es mínimo entonces, porque si hay otras fuentes que beneficiar, que si el gobierno, que si la empresa privada, entonces los trabajadores son perjudicados. Y en realidad es un sistema injusto, que la inmensa mayoría ni siquiera puede gozar del beneficio, de algún beneficio. Está hecho de tal manera que sea un porcentaje pequeño, quizá un 18%, el que va a poder jubilarse. Y luego con pensiones tan bajas, $200 o menos de $200, después de haber cotizado 30 años o más. Eso no es justo. ¿Por qué? Porque se pierde la ganancia. Yo creo que hay países, se puede hacer comparaciones, estudios comparativos, donde totalmente el beneficio de los ahorros es para los trabajadores. Eso es lo que debería hacerse. Y ojalá que podamos dar el paso. Hemos visto con mucha esperanza la promesa del gobierno actual. Y esperamos que sea una ley que beneficie verdaderamente a los trabajadores. Nosotros estamos pues pendientes, observando y del lado de los trabajadores, por supuesto, que son los que sufren. Ahora, en cuanto al tiempo, yo creo que si tenemos esa reforma durante estos meses o durante este año, estaríamos bien, puesto que hemos pasado tanto tiempo que no se ha hecho. Si se logra resolver en este momento, pues qué bueno. Eso es lo que yo diría. Esperamos que las cosas surtan efecto. En ese sentido. La otra pregunta, ¿cuál era? Sí, gracias. Sí, el combustible es triste lo que está pasando, porque está subiendo el precio del petróleo. Ya casi llega a $100, tengo entendido, el barril. Eso a nivel internacional. Y pareciera que cada vez sube más a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces nosotros naturalmente estamos sufriendo eso. Y como todo es transportado, si sube el combustible, sube todo. Ojalá que haya conciencia de parte de los comerciantes, de los productores, y que no se aprovechen, que porque subió la gasolina y se le suba desmedidamente a los productos. Sería injusto, en primer lugar. Y lo que usted propone, que el gobierno tome medidas para que golpee menos esta crisis, también es ideal. Posiblemente disminuyendo algunos de los impuestos, como usted dice, o de otra forma, subvencionar una cosa u otra, pero alguna medida que proteja a la población vale la pena que se tome. Pero además controlar
que no se dispare, sobre todo la canasta básica, con el pretexto de que ha subido la gasolina. Que haya algún incremento es justo, pero no una cosa desproporcionada. Ojalá que podamos manejar así la crisis. Y también ojalá que baje el costo del petróleo. Son políticas internacionales, etcétera, que no dependen de nosotros. Pero pidamos a Dios para bien de todos. Como también la amenaza que tenemos de una posible guerra mundial en Europa, que me parece que tiene que ver también con todo esto. Y yo digo lo de siempre, pidamos al Señor, por el bien de todos, que las cosas no se desencadenen, sino que por el contrario, que hayan medidas, que hayan todavía esfuerzos diplomáticos para que esto se supere. Y entonces quizá podamos bajar también estos niveles críticos de la economía, que nos afectan a todos. Gracias por las preguntas. La última pregunta corresponde a Manuel Pacheco y SKL. Buenos días, arzobispo. Tengo dos preguntas. Una es que quiero conocer su opinión sobre las fosas clandestinas, la de Nuevo Cuscatlán, donde hay 26 cuerpos, se ha dicho, y el fenómeno de los desaparecidos que continúa. Y la otra pregunta es relacionada al proceso que va a seguir de aquí a una posible canonización de los mártires. Sí, muchas gracias. Vea, este descubrimiento de las fosas clandestinas, que no es esta la única, pues nos conmueve a todos, naturalmente. Nos preocupa sobremanera. Y tiene que ver con los desaparecidos, como usted dice, porque fueron personas que desaparecieron y que ahora, sin embargo, aparecen sus cadáveres. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar vigilantes, ¿verdad? Estar vigilantes. Las autoridades tienen un reto en esto grande para poder controlar la situación. Pero también la sociedad civil, que pueda estar en contacto con las autoridades como para informar y que las cosas se puedan superar. Es cierto que ha disminuido el número de los que mueren, gracias a Dios y gracias al esfuerzo sin duda de la policía, etcétera, trabajo que se hace en seguridad, pero el que hayan desaparecidos, eso es preocupante. Y cuando vemos que aparece una fosa común con varios cadáveres, entonces es grande la preocupación. Y expresamos nuestra solidaridad con las familias, porque si a todos nos preocupa, imagínese usted a la propia familia, que aparece su familiar que ha muerto, que desapareció, que tenían esperanzas que lo iban a encontrar, y ahora en vez aparece su cadáver. Es muy triste, muy terrible, pero es la situación que estamos viviendo, que por supuesto no se debe justificar ni tolerar, sino al contrario, empeñarnos por superarla. Y primero Dios, tenemos que luchar y pedirle al Señor, pero también poner todo lo que está de nuestra parte. Y las autoridades están desafiadas, por supuesto. Estos son como un botón rojo en el tablero de mando, una advertencia, una preocupación para que esto no se repita, poner coto a esta situación. Ojalá. En cuanto al proceso de los beatos, hay que decir que el proceso de canonización tiene dos partes, dos grandes partes. Una que concluye con la beatificación
y la otra concluye con la canonización. La beatificación incluye toda la información sobre las personas y por eso lleva bastante tiempo, porque es un estudio riguroso, profundo, el que la Iglesia hace. Y finalmente se llega al decreto de la beatificación, como hemos dicho, cuando ya ha pasado el examen de los teólogos, de los científicos, de los cardenales, el Papa decreta que se beatifique. Ahora bien, después continúa la otra fase, que es la de la canonización propiamente, de los beatos. Esta suele ser más corta, porque ya la información se tiene, pero hace falta un milagro que tiene que comprobarse científicamente, en el sentido que el acontecimiento sea sobrenatural, que no tenga explicación humana, y no es cualquier milagro, no es cualquier gracia, cualquier curación, sino que tiene que estar también sustentada por estudios suficientes como para probar la intervención divina. En eso estamos, en ese periodo estamos. Por eso los obispos concluíamos esta notita que he leído invitando a que tengamos devoción a nuestros beatos, que les veneremos, que los invoquemos. Y entonces, si hubiera la conciencia de que, habiéndole pedido a ellos, a uno de ellos, una persona se curó, entonces que lo haga saber a la oficina de canonización que tenemos en el arzobispado, o en la curia de Zacatecoluca hay también una oficina, porque llevan el proceso del padre Cosme Pesoto. De cualquier manera, bien sea aquí en San Salvador o en Zacatecoluca, pero estamos abiertos y deseosos de tener noticias en este sentido, porque cuando tengamos un milagro y lo documentemos, entonces se hará el estudio en la Santa Sede, el estudio pertinente, y finalmente, si lo aprueban los expertos y el Papa también lo aprueba, entonces ya tendríamos la autorización para la canonización. Después vendría la fecha y se haría la canonización, como fue el caso de Monseñor Romero. Ojalá que pronto podamos tener la canonización de estos 4 beatos. Apenas inicia la etapa de la que estoy hablando, pero agradezco que se me pregunte esto para explicar, invitar de nuevo a las personas a la devoción de nuestros beatos, y ojalá tengamos pronto los milagros necesarios para su canonización. Muchísimas gracias por todo y pasen buen domingo.